están en una misma comunión. ¿Qué opina usted de que los hermanos o la iglesia en sí les den el púlpito para que ellos puedan exponer estos puntos desde su punto de vista ético, por supuesto? Creo que alguien como Agustín Laje cumple un papel muy importante en la gracia común de Dios, no siendo creyente, eh, defiende la causa de Dios, digamos, ¿no? Eh, y no hay problemas que el creyente puede escuchar sus conferencias siempre en cuando escuche con un oído crítico, no reteniendo lo bueno, pero descartando lo negativo. Eh, Me parece que está bien invitar a una persona como él para dar una charla, digamos, en las redes sociales, algo así. Invitarle a predicar en la iglesia me parece no es muy conveniente. En primer lugar, no se le estará invitando a predicar, sino a hablar, pero hay que tener cuidado con quién ocupa el púlpito, porque en la vida cristiana, el que ocupa el púlpito realmente está ocupando el lugar de Dios. Debe ser un profeta que habla al pueblo de Dios. Entonces, Agustín Laje puede ser muy bueno en muchas cosas, pero no es un profeta de Dios en el sentido clásico bíblico de la palabra. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Es mejor eh, limitarse a escuchar sus conferencias o invitarle a dar un tema, pero que no sea en el púlpito, ¿ya? Tampoco no quiero sacramentalizar el púlpito, es solo mantener una distinción entre, ¿no?, una persona no cristiana que nos pueda ayudar, como alguien que da una clase sobre primeros auxilios o cómo enfrentar un terremoto, pero darle el púlpito para predicar me parece que no es muy sabio. Sería mi posición personal. Gracias, pastor. Creo que ya podemos dar inicio. Seguimos esperando, pero vamos a hacer la oración y dándole Bien, gracias a Dios por este día. ¿Me permite hacer la oración? ¿Sí? adelante. Cerramos nuestros ojos y le pedimos con ese amor, esa importancia, esa reverencia a nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Padre, en tiempos de convulsión, en tiempos donde hay mucha guerra ideológica, Señor, tú nos preparas en este lugar para ser, Señor, usados conforme a tu dirección y tu perfecta y hermosa voluntad. En medio de tanta ignorancia, donde a lo malo llaman bueno, que a lo bueno llaman malo, Señor, nos permites identificar correctamente para nosotros actuar, Señor, conforme a tu palabra y el excelente, Señor, conocimiento que cada día nos permites a través de diferentes herramientas y en este día a través de este curso. Te doy gloria y honra, Señor. Permítenos en este día ser oidores, sensibles, Señor. Y permítenos también, Señor, poder poner en obra todo aquello que estamos, Señor, dispuestos a aprender, comprender y replicar. Toda la gloria y la honra es para ti, amado Salvador, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, damos inicio entonces a la clase esta noche, esta tarde. En primer lugar, quiero felicitarles por estar aquí. De repente, mediodía es un tiempo un poco difícil para algunos y la cultura latina, la psicología latina es una psicología de fuertes emociones, pero también las emociones pasan tan rápidamente como surgen y por lo tanto la habilidad de perseverar en un estudio no es natural para un latino, menos un curso un poco teológico abstracto como este. Así que le felicito por estar aquí y espero que la clase de esta tarde les pueda ayudar. Vamos a pasar a compartir la pantalla. Ok. El tema para el día de hoy, lo pueden ver ahí, eh, es la hermenéutica de la teología queer, ¿ok? La hermenéutica. Recordemos que en la primera clase, la introducción, vimos la relación entre la teología queer y la teoría queer, es decir, de una base filosófica pasa al mundo teológico. La semana pasada vimos el tema de la teología, los conceptos teológicos.
de la teología queer. Hoy queremos avanzar un poco más y hacer la pregunta, ¿de dónde vienen esos conceptos teológicos? ¿Cómo están manejando la Biblia para elaborar una teología queer? ¿Ok? Este es el tema de la hermenéutica de la teología queer. Cuando entramos al tema de la teología, obviamente de la hermenéutica, estamos eh, hablando de cuál es la relación entre la Biblia y la teología. Eh, para los evangélicos, obviamente nuestra teología se basa en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios, la teología es el análisis humano hecho sobre la base de esa revelación. Es un intento de sistematizar, entender lo que Dios dice en la Biblia. Así que cuando se trata de una teología queer, la pregunta es, ¿cómo se acercan los teólogos queer a la Biblia? ¿Cuál es su acercamiento? ¿Cómo van a leer e interpretar la Biblia para elaborar una teología queer? Esto es lo que queremos conversar esta clase. Empecemos con las presuposiciones, que siempre es importante cuando estamos tocando el tema de la hermenéutica. Cada hermenéutica tiene ciertas presuposiciones. Ahora, por falta de otra palabra y pidiendo la disculpa del caso para algunos quizás, personas que se identifican como evangélicos queer que hay, eh, aceptan la doble autoría de la Biblia. Es decir, por ser evangélicos, entre comillas, ellos afirman que la Biblia es un libro que viene de Dios y también tiene una autoría humana, ya la doble autoría de la Biblia. Pero en realidad, los de la teología queer enfatizan la autoría humana. En realidad, lo que hacen es eh, presentan en una forma bastante diferente el concepto de revelación y de inspiración. O sea, usan esas palabras aplicándose a la Biblia, pero en realidad cuando analizamos lo que están diciendo, resulta que no tienen el concepto evangélico de, de revelación, que es el concepto que Dios se ha revelado en forma verbal, conceptual a los autores. Y tampoco aceptan que la inspiración de la Biblia se aplica al texto bíblico. Ellos van a tratar el tema de la revelación como algo general de parte de Dios que el ser humano capta o recibe en alguna forma esa revelación y luego la redacta en la Biblia en la mejor manera que pueda. Y el resultado es un libro que en cierta manera viene de Dios, es un libro inspirador, pero que para nada es, digamos, infalible, inerrante y confiable en todo lo que dice. Entonces, lo que los, entre comillas, evangélicos queer hacen con la Biblia es que dicen que los autores interpretaron la revelación divina dentro de sus contextos y paradigmas. Repito para que lo captemos. Ellos afirman que los autores, Moisés o Isaías, etcétera, interpretaron la revelación divina dentro de sus contextos y paradigmas. Por lo tanto, lo que tenemos en la Biblia, según ellos, es una mezcla de la revelación de Dios mediada a través del contexto y los paradigmas de los autores. Por ejemplo, digamos, Dios se revela a Moisés que él quiere salvar al pueblo de Israel y parte de eso tiene que ver con tratar el problema del pecado de Israel. Es la revelación de Dios, que Dios quiere perdonar el pecado de su pueblo, ayudarles a vivir en forma diferente. Pero según este esquema de interpretación, dice que Moisés, formado en un contexto en que para aplacar la ira de los dioses hay que ofrecer sacrificios, Moisés inventó el concepto de sacrificios y el derramamiento de sangre, que nunca fue lo que Dios quiso.
Dios simplemente reveló su amor y su disposición de perdonar. Y Moisés mezcló, interpretó esa revelación divina dentro de su marco referencial, su contexto, y por eso escribió el Pentateuco y una lista de leyes de diferentes tipos de sacrificio. Por lo tanto, lo que el evangélico queer va a hacer es ir a la Biblia, descartar todas aquellas cosas que para él reflejan el contexto cultural del autor para identificar el grano de la revelación divina, habiendo quitado toda la hoja, la hojarasca, la paja que nos sirve del contexto cultural. ¿Ok? Ahora, la teología queer es un fenómeno nuevo, así que no es una sorpresa que ellos van a reinterpretar la Biblia en una forma diferente a lo que otros han hecho antes, y hay que estar alerta a eso. La gran mayoría de los teólogos queer, es decir, no solo aquellos que se quieren identificar como evangélicos, sino los liberales, los presbiterianos, anglicanos, ortodoxos, etcétera. La gran mayoría simplemente no creen en la Biblia, ¿ok? Para ellos la Biblia no tiene una doble autoría, sino tiene solo una autoría humana. Es decir, toman la Biblia como una colección de documentos humanos. Entonces se entiende que cuando van a interpretar los libros bíblicos, aplican filosofías y métodos hermenéuticos derivados del mundo académico de la literatura humana. Así que en los últimos 50 años, en diferentes universidades, toda eh, la hermenéutica de literatura secular, de poemas, novelas, obras dramáticas seculares, en ese mundo académico de la literatura han desarrollado diferentes filosofías y conceptos de la hermenéutica. Y como ellos no creen que la Biblia es un libro divino, sino simplemente humano, entonces para ellos no es un problema aplicar métodos hermenéuticos desarrollados en el ámbito de la universidad secular a los textos bíblicos. ¿Ok? Eso es algo nuevo en la hermenéutica que se ha dado en los últimos 50 a 60 años, básicamente. Ahora, una pregunta que surge es, estos teólogos queer, si no creen en la Biblia, si para ellos la Biblia es simplemente documentos humanos, ¿por qué la usan? ¿Por qué tanto interés en la Biblia? ¿Por qué simplemente no rechazan la Biblia como un libro inservible y desarrollan otros tipos de escritos? Bueno, me parece que lo hacen por dos razones. En primer lugar, lo hacen para convencer a los cristianos, sean cristianos evangélicos como nosotros o cualquier otro tipo de cristiano. Ellos entienden que históricamente la iglesia cristiana ha estado en contra de cualquier sexualidad que sale de una relación monógama matrimonial. Ellos quieren defender una multiplicidad de sexualidades. Entonces, obviamente, ellos quieren convencer a cristianos, gente que cree en la Biblia, para que acepte su forma de vivir y su sexualidad. Una segunda motivación sería para señalar que la Biblia, interpretada a su manera, en realidad no tiene nada que decir en contra de la teología queer. Más bien acepta a los queers. Por eso vamos a escuchar muchas veces personas decir, ¿sabes qué? La Biblia no trata el tema de la homosexualidad menos los queers. Dicen, la Biblia, la palabra homosexual no aparece en la Biblia. Van a decir, la palabra queer tampoco aparece en la Biblia y por lo tanto, no hay que pensar que la Biblia está en contra de la homosexualidad o la sexualidad queer, y más bien quieren reinterpretar la Biblia para aceptar a los queers. ¿Ok? Esa es la razón por la cual quieren interpretar la Biblia.
Ahora, si ustedes toman un tiempo para entrar en las redes y buscan sitios en Internet que promueven la teología queer de parte de gente que se identifica como cristianos, entre comillas, van a encontrar una enorme diversidad de maneras de leer la Biblia, ¿ya? No hay una sola hermenéutica queer. Hay una diversidad de formas de leer la Biblia. Pero hay un factor en común, que ninguno de ellos realmente respeta la palabra de Dios. Ya la manera que manejan la Biblia, forma tan antojadiza, indica que no tienen ningún respeto por la palabra de Dios o los autores. En otras palabras, lo que hacen es aplican interpretaciones privadas, cosa que el apóstol Pedro en la segunda carta indica que no hay que hacer. Pedro dice, ninguna escritura es de interpretación privada, pero la teología queer, eso es exactamente lo que hace. La pregunta es ¿por qué? Porque según ellos, la Biblia debe hablarme a mí. Cuando voy a la Biblia, yo quiero, dicen ellos, que la Biblia resuene conmigo, me haga sentir en paz. Ahora, obviamente, si yo veo en la Biblia una actitud negativa hacia la homosexualidad, eso no me va a dar ninguna paz al leer la Biblia. Y dicen ellos, yo quiero leer la Biblia con tranquilidad. Así que eso forzosamente implica, tengo que reinterpretar la Biblia para que ahora con esa nueva hermenéutica, esa nueva forma de mirar la Biblia, ahora puedo leer la Biblia con una conciencia tranquila, feliz sabiendo que Dios me ama dentro de mi sexualidad queer. Y hemos comentado antes sobre la hermenéutica radical. Permítame recalcarlo otra vez, porque indudablemente en muchos textos de teología queer, la hermenéutica principal que subyace su manejo de la Biblia es la hermenéutica radical. Recordemos que esto viene de Gustavo Gutiérrez, su libro La teología de la liberación, y su famosa afirmación que la praxis es la primera palabra. Nosotros como evangélicos conservadores, si me permiten identificarme así, quizás incluirles a ustedes también, nuestro concepto es que voy a la Biblia porque la Biblia es la primera palabra de Dios. Para elaborar teología, la Biblia es la primera palabra. Pero en la teología radical, en la hermenéutica radical, cambian totalmente esa postura para afirmar que lo primero no es la Biblia, lo primero es la praxis. Con eso lo que quieren decir es que al fin y al cabo nadie va a la Biblia en forma neutral. Nadie nace y crece y sin tener ningún concepto de lo que es la vida, va a la Biblia para interpretarla eh, y luego basar toda su vida sobre la Biblia. Ellos dicen, la cosa no es así. Todos llevamos a la Biblia algunas convicciones. Y para Gustavo Gutiérrez, para él su praxis, su convicción personal era que todo cristiano debe luchar a favor de los económicamente pobres. Ahora, lo interesante de la hermenéutica radical es que si hacemos de la praxis la primera palabra, queda claro que la Biblia no puede cuestionar mi praxis. Es decir, no estoy permitiendo a la Biblia cuestionar el prolegómeno liberacionista, si me permiten usar una palabra técnica de la teología. Un prolegómeno es un discurso introductorio antes de empezar a desarrollar la teología, ¿ya? En términos académicos se llama el prolegómeno. Ahora, para un teólogo de la liberación, su prolegómeno
es que la praxis es la primera palabra. Y dentro de esta hermenéutica radical, la forma que se plantea el quehacer teológico, no se permite a la Biblia cuestionar esa postura inicial, el prolegómeno liberacionista. El resultado es que personas como Gustavo Gutiérrez usan la Biblia para los fines que ellos quieren. Ahora, en la teología queer hacen lo mismo, pero para ellos la praxis es la sexualidad queer. Ellos van a la Biblia ya habiendo decidido que es correcto vivir una sexualidad queer y solo quieren ahora que la Biblia o quieren reflexionar sobre la Biblia a la luz de esta postura que ellos dicen es la postura que ellos van a vivir. Entonces, eh, para la teología queer, la praxis, entre comillas, liberadora es de la sexualidad individualizada. ¿Ok? Esa es su praxis. Yo voy a vivir mi sexualidad en forma totalmente individual, autónoma. Voy a vivir y dejarme guiar por mis impulsos sexual en cualquier manera que me lleve. Esa es mi praxis. Eso me libera como ser humano, dicen ellos. Y ahora quiero ir a la Biblia para que la Biblia justifique y yo voy a interpretar la Biblia para justificar mi praxis de la sexualidad queer. ¿Ok? Es lo que están haciendo. Pero entra también otros matices de hermenéutica que también tenemos que entender, hermanos, aunque yo sé que para algunos es complejo, pero si vamos a conversar con personas que manejan esto, tenemos que entender algo de la terminología que usan. Así que permíteme hablar ahora de la hermenéutica de la sospecha. Esta es una forma de leer literatura que un profesor de interpretación francés, Paul Ricoeur, estableció siguiendo filósofos como Marx, Nietzsche y Freud. Ahora, lo que Paul Ricoeur afirma, siguiendo estos filósofos, es que es imposible conocer lo que llaman el otro, es decir, alguien diferente a tú, objetivamente. Por ejemplo, yo les miro a ustedes ahora en la cámara, ustedes me miran a mí y la pregunta es, ¿me pueden conocer? Históricamente se ha pensado que efectivamente sí, si la persona habla suficiente de sí misma y te dice quién es y dónde nació, dónde vivió, qué hace, entonces todos ustedes me van a poder conocer en forma objetiva, van a poder afirmar cosas que son ciertas de mí. Pero lo que dice esta hermenéutica de la sospecha es que eso no es cierto, que siempre queda algo escondido en la otra persona, o porque la persona no me dice todo lo que yo quiero saber de él o de ella, o la persona de repente ni es consciente de cómo es. Y por lo tanto, yo nunca, como una persona externa, nunca puedo conocer 100% en forma objetiva a otra persona. Ahora dicen ellos, si eso es cierto, entonces no existe conocimiento objetivo. Ya es un argumento filosófico. Ellos niegan que hay conocimiento objetivo. Es decir, todo es subjetivo y todo es limitado. Ahora, si eso es cierto de una persona, ¿cuánto más es cierto de un texto? Dicen ellos. Y lo llevan a este terreno. Dicen, hay que sospechar todo texto, porque cualquier texto, sea un poema, una novela,
es el discurso de alguien. El poeta ha escrito algo. Esa escritura es como su discurso, como si hablara, solo que está en forma escrita. Así que ese discurso hay que sospechar que lo que me está diciendo es la verdad objetiva. Como yo no puedo conocer a la persona en su totalidad, debo sospechar que tampoco puede entender totalmente lo que escribe su discurso. Entonces, em, ellos lo llevan a un nivel filosófico muy desarrollado que no tengo tiempo ahora para hacerlo, tampoco es de tanto interés para nosotros. Pero dicen, el que habla o escribe sobre un tema tampoco tiene conocimiento objetivo. Por ejemplo, si yo tratara de hablar de Moisés, como yo no puedo conocer a Moisés objetivamente, cualquier cosa que yo hable o escriba de Moisés no es 100% correcto. Y la persona que escucha lo que yo hablo o lee lo que yo escribo, tampoco lo va a entender objetivamente. Así que, en resumidas palabras, lo que estamos notando es que filósofos han elevado enormes barreras entre una persona y el texto. Ahora, ellos lo aplican a la literatura universal, y esto justifica que cualquier persona puede interpretar cualquier poeta nacional o internacional en la manera que quiera. Y nadie puede decirle que su interpretación está equivocada, porque no hay conocimiento objetivo, por lo tanto nadie tiene la verdad absoluta y por lo tanto toda interpretación es relativa, subjetiva y de igual modo válida. Ahora se imaginan lo que pasa cuando aplicamos eso a la Biblia, ¿ya? Perdemos todo concepto de objetividad y esto explica por qué los teólogos queer interpretan la Biblia en formas tan extrañas, porque se otorga el derecho de hacerlo. Ahora, podemos, muy aparte de cuestionar esto, porque es muy fácil cuestionarlo. Por ejemplo, un estudiante de medicina, cuando lee un texto de medicina, va a leer de piel, de músculos, de huesos, de órganos. Preguntémonos, ¿ese estudiante de medicina está aprendiendo algo objetivo o subjetivo? Bueno, cuando va a operar, rápidamente cualquier concepto subjetivo se va a sacar a la luz, porque no va a operar bien. Pero la verdad es que cientos de miles de personas en todo el mundo escuchan a profesores hablar de medicina, leen libros de medicina y aprenden cosas objetivas, y sabemos que han aprendido cosas objetivas porque aplican lo que aprenden y escuchan a una operación quirúrgica, y esa operación quirúrgica marcha de las mil maravillas. Así que resulta que lo que estos filósofos de la literatura están afirmando no se aplica a toda clase de literatura. Se puede aplicar a poesía, se puede aplicar a novelas de ficción, pero no se aplica a medicina, no se aplica a física cuántica, no se aplica a matemática, porque ahí lo que están diciendo es objetivamente válido. 2 más 2 es 4. Eso no es subjetivo, eso es objetivo. Así que nosotros, como evangélicos, podemos argumentar que la Biblia no es simplemente una obra de literatura humana, tiene un elemento divino que lo marca una enorme diferencia entre la Biblia y cualquier otra literatura. Es decir, Dios se ha revelado para que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nuestro conocimiento sea objetivo.
Así que hay que cuestionar esta identificación de la Biblia con cualquier literatura secular. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que decir que el autor de la Biblia, el autor divino Dios, además de darnos la Biblia, ha dado el Espíritu Santo a sus hijos para que el Espíritu Santo los guarde de interpretaciones privadas y los guíe a la verdad objetiva. Obviamente, la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo no calza en el estudio secular de novelas y poesía. Y otra vez tenemos que desarrollar ese argumento del papel del Espíritu Santo para poder eh, cuestionar, interpelar la teología queer. ¿Ok? Es importante que aprendamos a pensar en estos sentidos. Ahora, en cuanto a esta hermenéutica de la sospecha, ¿ya? Recalco para que entendamos la literatura de la teología queer. Lo que ellos dicen es lo siguiente. Cuando vamos a la Biblia, empezamos con una sospecha exegética. ¿Qué es eso? Dicen ellos, yo sospecho que a lo largo de 2000 años, los que han estudiado la Biblia lo han interpretado en una forma patriarcal heteronormativa y por lo tanto han hecho una mala exégesis porque han llevado la Biblia ese presupuesto que no va conmigo. Así que hay primero una sospecha exegética. Luego hay una sospecha hermenéutica. No solo sospecho su exégesis, sino también sospecho su interpretación de la Biblia. Sospecho que están interpretando la Biblia en una forma patriarcal heteronormativa. Para mí, esa interpretación no es válida. No acepto ni el patriarcado ni el heteronormativismo. Por lo tanto, sospecho que están mal interpretando la Biblia. Luego voy a la sospecha ideológica. Sospecho que tienen estas ideologías del patriarcado y el heteronormativismo que está influenciando su lectura y exégesis de la Biblia. Ahora voy a sospechar y cuestionar su ideología, indicando que es errónea. Y termino con una sospecha teológica. Sospecho que toda la teología cristiana por 2000 años no es válida para mí por las razones que acabo de exponer. Por lo tanto, dicen ellos, yo tengo todo el derecho de eh, reinventar la teología a la luz de una nueva ideología, la ideología queer. Voy a aplicar una nueva hermenéutica, la hermenéutica queer, y eso me va a llevar a una nueva exégesis, una exégesis queer. Y esa es la base para la teología queer. ¿Ok? Espero que entiendan el proceso de razonamiento que hay detrás de la teología queer. Ahora, ellos aplican este esquema hermenéutico a los grandes temas de la Biblia, grandes pasajes de la Biblia, como por ejemplo el éxodo de Egipto o el mensaje de los profetas o la enseñanza de Jesús de Nazaret. Ellos dicen, la Biblia tiene estos grandes paradigmas, estas grandes cosmovisiones, el Pentateuco, los profetas, los evangelios. Y lo que hace la teología queer es va a esos, lo que se llama metanarrativos y a los narrativos grandes y los interpretan aplicando la hermenéutica de la sospecha para llevarles a una teología queer. ¿Okay? Espero que entiendan, hermanos, no estoy diciendo que esto es correcto, menos que yo creo esto. Estoy explicando cómo ellos piensan y cómo desarrollan su teología queer. Ya tenemos que entender su pensamiento. Recalco,
La teología queer introduce esta sospecha de la normatividad de la heterosexualidad en los textos bíblicos. Es decir, ellos sospechan que todos los autores de la Biblia tomaban como normal relaciones sexuales heterosexuales. Es más, dentro del matrimonio. Y por lo tanto, sospechan que la Biblia ha sido escrita con ese sesgo, ¿ya? Y por eso tengo que reinterpretar los textos bíblicos. Ellos también aplican la sospecha de la estabilidad de la identidad sexual de una persona. Ellos dicen, una persona podría decir que tiene una identidad sexual, que es heterosexual, o que es homosexual, o que es transexual. Pero la teología queer aplica la sospecha a esa afirmación. Dice, no, yo no creo que tú seas así. Yo creo que tu sexualidad es tan fluida como la mía, solo que tienes miedo de hablar, porque la Biblia te condiciona a tener una sola sexualidad. Estás condicionado por la Biblia, dicen ellos. Ahora, es a la luz de toda esta sospecha que ellos van a la Biblia y la interpretan desde ese marco referencial. Eso nos lleva a un cuarto punto que tiene que ver con la hermenéutica de la deconstrucción. Ya me imagino, después de esta clase, tener un montón de preguntas, estos términos nuevos para muchos. Ahora, en términos sencillos, la deconstrucción es la aplicación de la hermenéutica de la sospecha a textos, sean textos seculares o textos bíblicos. Entonces, puedes tomar un texto como Don Quijote de la Mancha y aplicar una hermenéutica de sospecha. Yo sospecho que Cervantes realmente estaba queriendo decir otra cosa, o que Cervantes estaba limitado por cierta formación cultural y en realidad detrás del texto hay otras ideas muy diferentes. ¿Ok? Ese es, voy a deconstruir el texto, voy a radicalmente reinterpretarlo aplicando esta hermenéutica de sospecha. También dicen, yo sospecho que Cervantes en esta obra, él está manifestando un discurso de poder. Él está queriendo convencernos a todos de lo que él cree. Por lo tanto, él presenta los personajes en esa manera para empoderar a Sancho Panza, lo que sea, para que él me influya a mí. Es decir, su concepto es que Cervantes ha escrito esta obra para ejercer dominio sobre mi pensamiento, para que Cervantes me haga la persona que él quiere que yo sea usando su novela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer la novela para identificar esos elementos de discurso de poder. Voy a deconstruir esas ideas. ¿Ok? Esa es la hermenéutica de la deconstrucción. Ahora, en la teología queer, este método hermenéutico sirve para desenmascarar el uso de conceptos heteronormativos y binarios en los textos bíblicos, argumentando que los autores lo están haciendo para oprimir a los que son queer. Como mencioné en una clase anterior, ellos van a ir a un libro como el de Ruth y van a decir que originalmente, si leemos la historia de Ruth eh, con ojos bien abiertos, nos vamos a dar cuenta que Ruth no era heterosexual. Ruth era lesbiana. ¿Cómo explicar que se va con Noemí
dejando sus padres y su tierra a otra tierra y dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y nada me va a separar aparte de la muerte, dicen ellos. Eso indica que Ruth estaba enamorada de Noemí. Pero luego Ruth se casa con Boaz. Así que dicen ellos, la historia claramente indica que la sexualidad de Ruth era algo fluido. Entonces, si era algo fluido, ¿por qué el autor de Ruth no lo explica así? ¿Por qué pasa por alto esa, esa homosexualidad o relación lesbiana con Noemí? ¿Y por qué solo presenta el lado heterosexual con vos? Ah, porque el autor, él quiere imponer sobre nosotros su concepto de lo heteronormativo. Y ha tomado una historia de una persona que claramente tenía una sexualidad fluida, ha escondido esa fluidez sexual presentando un narrativo que solo hay lo heterosexual. Entonces, lo que los teólogos queer quieren hacer es desenmascarar eso, ¿ya? Porque ellos sienten que ese relato los oprime a ellos. No valoran lo queer en Ruth. Ahora, una vez que han deconstruido el texto de esa manera, lo que quieren hacer es volver a construirlo o reconstruir el texto bíblico en tal manera que afirma a los queers, ¿ya? Y por eso cuando ustedes leen literatura de la teología queer, van a quedar totalmente sorprendidos con cómo manejan el texto bíblico. Las conclusiones a las que llegan son increíbles. Y esta es la base hermenéutica que tenemos que entender que están aplicando para identificar los pasos que toman en su manejo de la Biblia. Porque obviamente, hermanos, si no entendemos cómo están pensando y cómo están trabajando, vamos a estar muy limitados en hacer frente a esto y cuestionar. Antes de poder cuestionar su metodología, tenemos que entenderla. Por eso estamos dando estas clases. Y luego viene otra hermenéutica, porque en la teología queer, repito, no vamos a encontrar una sola hermenéutica, sino una gama de hermenéuticas. Todas ellas vienen del mundo secular, de las facultades de literatura en diversas partes del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Ahora, en esas facultades se ha desarrollado la hermenéutica intertextual, es decir, interpretas un texto a la luz de otro texto. Me acuerdo en secundaria, hace muchos años ahora en Inglaterra, nos hacían leer Shakespeare y luego nos hacían interpretar, digamos, la obra de Macbeth de Shakespeare a la luz de la obra de King Lear de Shakespeare o eh, Romeo y Julieta. Una cosa es interpretar un texto de Shakespeare a la luz de otro texto de Shakespeare, pero luego decían, vamos ahora a interpretar a Shakespeare a la luz de otro autor diferente, diferentes siglos, diferentes intereses. Y claro, en el mundo académico esto es fascinante, puedes hacer tu doctorado en estos temas, pero cuando se trata de aplicar a la Biblia, hay enormes problemas. Una vez más, porque están pasando por alto estos dos puntos fundamentales. La Biblia no es cualquier libro de literatura, es un libro inspirado por Dios, tiene a Dios como el autor. Por eso, ¿cómo puedes comparar o interpretar la Biblia a la luz de un autor humano? Eso no procede, porque la Biblia no fue escrita simplemente por un ser humano, tiene a Dios también como el autor. En segundo lugar, Dios da a los creyentes el Espíritu Santo para ayudarnos a interpretar la Biblia, cosa que obviamente no pasa con ninguna literatura. Porque si podríamos tener el espíritu de Shakespeare
para guiarnos a interpretar a Shakespeare. La conclusión a la cual habría que llegar es que ahora sí estoy entendiendo bien a Shakespeare, porque Shakespeare mismo me está explicando lo que él quiso decir. Claro, eso es imposible en literatura secular, pero no es imposible en la Biblia. Y viene a mi mente ahora lo que los magos le dijeron a Nabucodonosor en capítulo 2, cuando Nabucodonosor quería que le cuenten su sueño y lo interpreten. Los magos dicen, solo los dioses pueden darte lo que tú quieres, Nabucodonosor, y los dioses no viven con los hombres. Entra Daniel, en quien está el espíritu del Dios eterno, y él le revela lo que Nabucodonosor estaba soñando. Le interpreta el sueño también. Ahí está la enorme diferencia entre el creyente y su manejo de la Biblia y los profesores de literatura manejando literatura secular. Ahora, volviendo al tema de la intertextualidad, una persona que ha desarrollado esto mucho en la teología queer es la argentina Marcela Alzaurri. Ella ha escrito varios libros en la cual usa novelas o literatura secular para interpretar diferentes libros de la Biblia o personajes de la Biblia como Raab. Y ella lo hace para, según ella, encontrar nuevos significados de la Biblia. Pero eso es tan erróneo como la aplicación de eh, la computadora a la interpretación de la Biblia, ¿ya? Hay personas que han tratado de programar, bueno, no tratado, han programado, han hecho un programa electrónico para que la computadora saque cada segunda palabra del Antiguo Testamento en hebreo. A ver qué dice si juntas cada segunda palabra, o cada tercera palabra, o cada cuarta palabra. Y personas han escrito ahora diciendo, este es el mensaje escondido en la Biblia. Hemos descubierto un nuevo mensaje en la Biblia. Si sacamos cada 12ª palabra, este es el mensaje escondido. Pero Dios jamás reveló la Biblia para que se aplique eso a la interpretación. Están queriendo aplicar a la Biblia conceptos seculares y simplemente no son válidos. ¿Ok? Y la teología queer cae en la trampa precisamente de eso. Eso nos lleva al último punto en un sentido, que es lo que se llama la crítica de la respuesta del lector. Lo siento, está mal escrito en el título ahí. La crítica de la respuesta del lector. Los que manejan inglés, el término técnico en inglés es Reader Response Criticism. ¿Ya? Esa es la forma técnica en inglés, Reader Response Criticism, la crítica de la respuesta del lector. Ahora, como mencioné en una clase anterior, aquí lo que están haciendo es fusionando los dos horizontes que tenemos que mantener separados en el estudio de la Biblia. La Biblia fue escrita en un horizonte cultural, el del autor, Amós, Oseas, Isaías o Lucas, lo que sea. El otro horizonte es el del lector de la Biblia, Alex Donnelly, siglo XXI. Así que cuando una persona se acerca a la Biblia, lo que está pasando es dos horizontes culturales se están acercando. Ahora, no hay nada extraño en eso, es lo que todos hacemos cuando leemos la Biblia. Tenemos que ver lo que el autor quiso decir en su contexto y luego cómo lo aplico, qué relevancia tiene para mi contexto. Pero si aceptamos esta teología de la sospecha, que niega que es posible conocer al otro objetivamente, entonces, ¿para qué dar tiempo al primer horizonte del autor? Porque simplemente no lo podemos alcanzar.
está más allá de nuestro entendimiento, dicen ellos. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es leer un texto, cualquier texto, sea secular o bíblico, dicen ellos, y yo voy a sacar del texto lo que va con mi horizonte. Es decir, me olvido del horizonte del autor, llevo al texto que estoy leyendo mi horizonte, mi praxis, mis preocupaciones, y lo único que yo puedo hacer es tratar de interpretar ese texto a la luz de mi horizonte, el horizonte del lector. Y van más allá, diciendo que el texto original pierde valor objetivo porque no se puede meter en la mente del autor, por lo tanto pierde el valor objetivo y pierde autoridad. Y yo como el lector, yo estoy en la total libertad de imponer sobre el texto mi horizonte cultural y luego decir, este texto me habla a mí en la siguiente manera. Y nadie puede cuestionar esa forma en la cual yo estoy leyendo el texto. Pero obviamente, esto expone la hermenéutica, especialmente de la Biblia, a la máxima expresión de subjetividad. La Biblia y el texto pierden toda objetividad y autoridad, y ahora yo puedo hacer con la Biblia cualquier cosa que yo quiero. Y hermanos, tristemente el mejor ejemplo que yo he visto de eso aplicándose a la Biblia es ese libro por Thomas Hanks, El Evangelio Subversivo, una introducción al Nuevo Testamento. Es un claro ejemplo de esta idea de que el horizonte del autor queda eliminado y yo puedo sacar del texto cualquier cosa que yo quiero, porque lo único que importa es yo como lector, cómo leo el texto. Ahora, el problema para la teología queer es que esa forma de leer la Biblia no te da nada de uniformidad. Cada teólogo queer va a sacar de la Biblia una teología diferente. Por lo tanto, a la larga, no puede haber teología queer. Podrían haber quizá teologías queer, toda clase de teologías queer, según cada lector del texto bíblico. En un sentido, esto destruye el proyecto de elaborar una teología queer, que de paso es otro argumento que podemos usar para cuestionar si esta forma de proceder tiene validez. Claramente, si jamás podría producir una teología queer, uno sospecha, podemos usar esa forma de hablar con ellos, sospecho que lo que estás haciendo es tergiversar la Biblia por tu horizonte cultural y por lo tanto tu forma de leer la Biblia no es la correcta. Ya usamos sus herramientas para voltearle el asunto a la teología queer, ¿ok? Es lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, ¿ya? Algunos de ustedes que van a entender bien este material van a poder desarrollar argumentos para usar en contra de la teología queer cuando lo encuentren en algún momento en su ministerio. Hay también, en séptimo lugar, la hermenéutica cristiana progresista. Ahora, el cristianismo progresista lamentablemente está avanzando rápidamente el continente latinoamericano y pastores evangélicos van a enfrentar esto cada vez más y por lo tanto es importante saber qué es la teología progresista cristiana. En primer lugar, el progresismo cristiano hace un uso selectivo de la Biblia. Muy interesante cómo usa la Biblia. Cuando les conviene, toman la Biblia literalmente. Y cuando no les conviene, no lo hacen. Por ejemplo, tratando el tema de
Cristo y la mujer hallada en adulterio. Ese relato, como les conviene tener un Cristo que perdona a todos sin hacer preguntas, ese texto lo toman absolutamente confiable, no hay nada aquí para cuestionar, es un texto fidedigno, dicen ellos. Pero cuando vamos a otro pasaje de Levítico, por ejemplo, dice, no, eso tiene toda clase de problemas porque, y es solo porque no va con ellos. Ahora, lo que hay que decir es que no puedes manejar la Biblia así. No puedes tomar un texto y afirmar que es 100% fidedigno y luego otro texto es 0% fidedigno y el único criterio es que va contigo. No podemos manejar la Biblia de esa manera. Eh, en una obra Sexualizando la Trinidad, Córdoba Quero, él cita Juan 10:10 de vida abundante y toma ese concepto de vida abundante y lo aplica a la vida queer, pero condena el uso de la palabra padre en ese mismo versículo, aunque es la palabra que Cristo usa en todo ese pasaje. Ahora, este manejo súper selectivo de la Biblia es un gran problema en cristianismo progresista. Y es importante que lo notemos y estemos dispuestos a desenmascarar este mal uso enteramente subjetivo de la Biblia. Por ejemplo, hay personas que en 1 Corintios, el capítulo 14, donde Pablo dice, no permito a la mujer, o donde Pablo dice, la mujer calle en la congregación y si quiere saber algo, pregunta en la casa. Ah, dicen los progresistas, sabes, ese texto no está en algunos manuscritos, así que no es válido. Y luego van al pasaje en Juan 8, la mujer en adulterio, no mencionan para nada que ese pasaje tampoco es de algunos textos. Y esa forma antojadiza de usar la Biblia es sumamente reprochable y podemos criticarlos por eso. En segundo lugar, el progresismo aplica razonamientos humanos en su hermenéutica, pasando por alto la idea que la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, yo em, escuché o leí un tratado donde una persona gay, queer, estaba interpretando la transfiguración de Cristo y no tuvo ningún reparo en afirmar que la transfiguración de Cristo fue Cristo saliendo del closet. ¿Qué les parece? Cristo saliendo del closet, revelándose tal como él era. Y ese es un buen argumento para que todo cristiano queer salga del closet, siga el ejemplo de Cristo. Están aplicando el texto bíblico, una forma de leer la Biblia que pasa por alto totalmente el concepto de que la Biblia se interpreta a sí misma. Porque ese pasaje no tiene nada que ver con Cristo saliendo del closet. Y lamentablemente hay mucha de esa clase de manejo de la Biblia en el cristianismo progresista. Y lo que hacen es, toman pasajes que no entendemos en la Biblia como un argumento para rechazar todo un texto, por ejemplo, Levítico. Habrán escuchado ustedes gente de la comunidad LGTB o la teología queer argumentar en esta manera. Dicen ellos, mira, el Levítico dice no hay que sancochar un corderito en la leche de su madre. A ver, explícame qué significa eso. No dicen. Y si el evangélico da a entender que no está seguro qué significa, dice, ya ves, así que todo Levítico no sirve. Así que no me venga citando Levítico lo que dice acerca de relaciones homosexuales, porque nada se puede entender. Otra vez es un manejo pésimo de la Biblia, ¿no? ¿Qué científico va a aceptar esa clase de argumento? Decir, ¿sabes qué? No entiendo si los fotones es masa o es energía.
Y como yo no entiendo lo que son fotones, toda la ciencia es basura. No se puede proceder así. Y hay que desenmascarar esta forma tan negativa que el cristianismo progresista maneja la Biblia. O el uso de razonamientos arbitrarios. Escuchen este argumento que viene de la cuna de la teología queer. Dicen ellos, hay que cambiar Génesis 1, versículos 26 y 27. Hay que decir, Dios creó varón y mujer e intersexo. ¿Y cuál es su argumento? ¿Algo del texto en hebreo? Nada que ver. Dicen ellos, la ciencia ha descubierto que hay animales y hay plantas que no son ni masculino ni femenino, son intersexo. Y como son creación de Dios, la Biblia hay que cambiarla para que refleje eso. Bueno, es una forma increíblemente arbitraria de tratar de manejar el texto bíblico. Otro ejemplo, dicen ellos, la Biblia habla de día y noche, que es un concepto binario, ¿no es cierto? Binario, día y noche. Pero los queers rechazan todo concepto binario y argumenta de esta manera. ¿Sabes qué? Aunque es cierto, hay día y hay noche, pero hay también amanecer y hay atardecer. Y el amanecer es fluido. El atardecer también es fluido. Vamos de plena luz a plena oscuridad, no en un momento. Así que hay tampoco, no hay que pensar que es binario, día y noche. Y cuando Dios creó varón y hembra, tampoco es binario. Entre varón y hembra hay toda clase de amaneceres, atardeceres sexuales y todo es queer. Bueno, es una forma tan arbitraria de interpretar la Biblia. Traten de aplicar eso al concepto de que algo es mío o es tuyo. Si vamos a aplicar la fluidez a la pertenencia, entonces tu cuenta bancaria debe ser mía también, porque nada es de propiedad privada, porque eso es muy binario. Así que todo lo que existe debe ser fluido. Y yo puedo salir a la calle y agarrar cualquier cosa yo quiero porque pertenencia no es binario, es fluido. Hermano, ¿cómo vamos a vivir así? Es el intento abstracto indebido de aplicar razonamientos arbitrarios para justificar lo que yo quiero decir. Otra cosa que el cristianismo progresista usa es el silencio bíblico como pretexto para insertar nuestras ideas. Por ejemplo, en una obra de la teología queer, argumentan que en Génesis 2 no hay la palabra matrimonio. Esa palabra simplemente no está en Génesis 2. Lo que está en Génesis 2 es una sola carne. Dicen ellos, en Efesios 5, el apóstol Pablo usa una sola carne de Cristo y la iglesia. Ahora, la relación de Cristo y la iglesia no es una relación sexual, no es una relación que tiene que ver con sexualidad o género. Por lo tanto, dicen ellos, lo importante de una unión entre dos personas no es el matrimonio, sino el concepto de una sola carne. Y hoy puedes tener una sola carne con un varón y mañana una sola carne con una mujer o traspasado una sola carne con dos o tres personas, porque lo importante, dicen ellos, es una sola carne, no matrimonio, porque en Génesis 2 no aparece la palabra matrimonio. Bueno, espero que entiendan que es una forma increíble de argumentar, usando el silencio, entre comillas, de una palabra para insertar nuestras ideas. Tratemos de aplicar eso al libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios. Y decir, bueno, como no aparece el nombre de Dios, en realidad Esther era una pagana, adoraba a Baal.
porque no aparece el nombre de Dios. Y puedes meter en Esther cualquier idea que tú quieres bajo el pretexto que la palabra Dios no aparece. Es una forma infantil de manejar la Biblia. Es tan infantil que en el mundo de la literatura lo crucificarían por manejar un texto así. Porque el sentido de un texto no depende exclusivamente de un vocablo que está o no está en el texto. El significado es mucho más complejo que estar limitándolo a un vocablo. Pero esta es la clase de argumento que vamos a encontrar en la literatura de la teología queer. Para concluir, hermanos, y tomar algunas preguntas quizás de ustedes. El apóstol Pedro bien nos advierte del peligro de personas que tuercen la Biblia para su propia destrucción. Segunda de Pedro 3:16. Y si analizamos esa palabra tuercen de la Reina Valera, la palabra en griego tiene el sentir de torturar. Es torcer el dedo, torcer el brazo para generar tremendo dolor. Y es lo que hace la teología queer y muchas otras teologías. Tortura el texto bíblico. Lo tuercen, lo deforman. Y claro, entendemos quién está detrás de esa deformación del texto bíblico, ¿no es cierto? El gran enemigo de la verdad de Dios. Ahora, toda teología que se basa sobre esta clase de interpretación que hemos tocado en esta clase, toda teología que se basa en interpretaciones privadas, que estamos torciendo el texto para que diga lo que yo quiero que diga, no es una doctrina sana. Y aquí creo que como evangélicos nos haría bien tomar un momento para preguntarnos, ¿será que en alguna área de la teología yo corro el riesgo de hacer lo mismo? Que llevo la Biblia, digamos, mi escatología personal. Y ahora yo voy a torturar la Biblia para que la Biblia encaje con mi escatología. Hermanos, no hagamos eso. La Biblia es un libro demasiado precioso para que yo lleve la Biblia mis criterios tan dogmáticos y termino forzando la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Cuando vemos esto en la teología queer, nos hace bien reflexionar hasta qué punto yo puedo estar haciéndolo sin darme cuenta. Y es un momento para hacer una autocrítica y pedir a Dios que nos ayude a tener una reverencia por la palabra de Dios, que la palabra esté por encima de mis conceptos teológicos y que esté dispuesta a cambiar mis conceptos teológicos para encajar con la Biblia y no cambiar la Biblia para que encaje con mis conceptos teológicos. Hay un desafío perenne para el que lee y estudie la palabra de Dios. Ok, lo dejamos ahí, hermanos, así que ahora tiempo para preguntas de parte de ustedes. Mis amados hermanos, por favor les pido que levanten la mano si tienen alguna pregunta para poder realizarle al profesor, a nuestro amado pastor. Mientras algún hermano o hermana se anima, yo le quiero hacer una pregunta, amado profesor. Cuando usted mencionó de los paradigmas de los autores, ahí tendríamos que aplicar nosotros también que estamos trabajando, como dice Agustín Laje y todos los que están dentro de esa línea, que tenemos una batalla cultural en cuanto a la posición que tenemos de formarnos, porque ellos nos acusan a los cristianos de ser muy pragmáticos, perdón, muy
estamos muy parametrados dentro de nuestra doctrina cristiana, entonces ahí también apelan a eso, ¿no? Al contexto, y entonces tendríamos que desarrollar una batalla cultural. Y otro punto, cuando yo abro acá en Google, yo abro y busco aborto o busco defensa del bebé, lo primero que me salen son las páginas feministas. Lo primero que me salen son los links para llevarme a qué es el concepto del aborto, la defensa del aborto, lo que es, ellos defienden en cuanto a la defensa del aborto. Dentro de esa batalla cultural han tomado muchos medios, como le acaban de mencionar en el caso de que hace una búsqueda en Google sobre algún tema, va a encontrar esto. Igual cuando uno busca la palabra feminismo o feminidad, encuentra primero el blog o el link en cuanto a las posiciones. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la primera parte de tu pregunta es cierto. Eh, Hay que reconocer que todos tenemos parámetros, todos estamos parametrados de alguna manera. La gran pregunta es qué determina esos parámetros. Para la teología queer, yo determino los parámetros según mi concepto de sexualidad. El creyente debe decir con humildad, yo quiero que la Biblia establezca mis parámetros. Eso me exige la disposición de permitir que la Biblia cambie algún concepto que yo he tenido antes. Porque si yo no permito que la Biblia corrija un concepto que yo tenía antes, sí estoy parametrado. Psicológicamente estoy diciendo, la formación que yo recibí es la verdad y nadie me va a cambiar, ni la Biblia. Claro, no lo decimos, pero adoptamos esa actitud. Eso es lamentable. Todo creyente debe estar dispuesto a que la Biblia cambie sus parámetros. Y yo me atrevería a decir, si un creyente nunca ha experimentado eso, que su propio estudio de la Biblia ha cambiado un concepto que había recibido antes, yo sospecho que ese creyente no está leyendo la Biblia bien. Yo me acuerdo de mis primeros años como misionero, trabajando con una iglesia, yo quería elaborar un estudio bíblico para resaltar la importancia de un pastor en la congregación, porque yo había sido formado en una iglesia bautista en la cual hay un pastor y el pastor hace y deshace toda la iglesia. Y yo quería estudiar la Biblia para sustentar ese concepto. Grande fue mi sorpresa cuando empiezo a estudiar la Biblia en detalle y no encuentro la palabra pastor para un líder de la congregación. La palabra que encontré constantemente es anciano. Eso para mí me generó un dolor de cabeza y yo tuve que enfrentar la realidad que había sido formado, parametrado con este concepto de que cada iglesia tenga un pastor, porque es el esquema bautista, y me di cuenta que la Biblia no tiene ese concepto. Pablo no nombraba pastores en las congregaciones, Pablo nombraba ancianos. No era una persona, eran varias personas. Y Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Y Pablo dice a Tito, yo te dejé ahí para que nombres ancianos. Y yo tuve que cambiar mi eclesiología a la luz de la Biblia. Eso me generó ciertos problemas con mi iglesia local en Inglaterra, cuando yo empecé en un momento toqué este tema ya y se incomodaron conmigo. Ahora, yo diría que todo creyente debe tener esa clase de experiencia para confirmar para sí mismo que realmente la Biblia tiene la última palabra en su pensamiento y no una formación de cualquier congregación. ¿Ok? Así que eh, es una acusación que se nos dice somos muy parametrados. Lamentablemente
Algunos evangélicos quizá lo son y hay que evitar serlo, dejando que la Biblia sea mi parámetro. Y yo diría que los teólogos queer son tan o más parametrados que el evangélico, porque ellos sí jamás van a dejar que la Biblia cambie su forma de pensar. Así que ellos están mucho más parametrados que un evangélico, es lo que yo diría al final. ¿Ok? No sé si contesté a la segunda parte de Gracias, tu pastor. ¿Alguien? pregunta. Sí, excelente. ¿Alguien Ya. más quisiera levantar la mano y participar, por favor? Nuestra hermana Mónica. Adelante, hermanita. Gracias. Buenas tardes, bendiciones para todos. Pues más que una pregunta es un comentario, agradeciéndole y sé que me uno a mis hermanos que estamos presentes al profesor por esta clase, porque pues veo la estructura de la clase, nos ha llevado, yo estaba buscando libros y hay demasiados libros, pero usted lo ha condensado excelentemente donde podamos nosotros de una manera sencilla entenderla, ¿verdad? La teoría, la teología queer, porque nos ha llevado el conocimiento de ver las bases de la teología, que ha sido la teoría, y hoy nos ha dado esa clase de las diferentes hermenéuticas, y ha sido muy, muy bueno para mí porque nos ha llevado a conocer el pensamiento de ellos, porque muchas veces atacamos nosotros los cristianos y no sabemos en verdad cuál es el pensamiento de ellos, y de pronto tenemos esa falencia, y hoy pues la verdad la clase me ha nutrido bastante, y todas esas clases de hermenéutica me ha llevado al libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y como decía Sí. comentaba una hermana en el chat, todo es perverso, todo es torcido, es terrible. Y no, nada más que agradecerle, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Es el desafío, enfrentámonos como maestros, ¿no? De tratar de hacer cosas complicadas, sencillas, para que el pueblo de Dios pueda entenderlo y luego, una vez que lo entienden en la forma sencilla, ahora pueden ir desarrollando más su conocimiento porque van a entender mejor lo que leen y van a poder elaborar mejor sus argumentos también. Así que ese es mi anhelo. Muchas gracias, Mónica. Gracias, pastor. Gracias, hermana Mónica. ¿Alguien más quisiera realizar alguna pregunta? Nuestro amado profesor, pastor. Yo tengo otra pregunta. ¿Ya? Usted mencionaba los casos mal interpretados y también aumentando mentiras, añadiendo palabras. Eso no lo mencionaríamos como una falacia narrativa, perdón, ya que esa falacia narrativa une sucesos, conecta ciertos episodios que no existen o inventan palabras que no están. Ante esta falacia narrativa de parte de la teología en el uso del empleo de la Biblia, y también ellos tienen su Biblia gay, ¿usted cree que la predicación expositiva sea una respuesta correcta para que nosotros podamos enseñar también? ¿Cuál es su opinión? Sí, gracias, Leslie. Viene a mi mente una analogía. No sé si hoy en día se usa, pero yo me acuerdo cuando era niño. Mis tías me enviaban de Inglaterra unos cuadernillos, cosa de trabajo para niños, donde había una figura con un montón de puntitos y los números, 1 hasta 200, digamos. Y lo que tenías que hacer era unir los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en la medida que lo hacías, la imagen plasmada ahí salía a la luz, ¿ya? Tenías que unir los puntos en orden numérico. Ahora, ¿qué pasa si tú tomas ese cuaderno y en vez de unir 1 con 2, unes 1 con 5 y 5 con 10 y 10 con 15 porque tú decides aplicar otra forma de manejar eso? Bueno, vas a terminar quizás con alguna imagen, pero no es la imagen que el autor quiso que tú sacaras. La Biblia es así. La Biblia tiene muchísimas enseñanzas, pero no es un libro de teología sistemática, son narrativos. Son historias, poemas, proverbios, profecías,
Pero el Espíritu Santo, de una forma magistral, ha llenado la Biblia con puntitos. Y lo que hay que hacer es saber unir los puntitos en el orden correcto para sacar la imagen correcta. Lo que la teología queer, como muchas otras teologías, están haciendo es unir los puntitos mal. El evangélico tiene que aprender cómo unir los puntitos correctamente. Y es ahí que la predicación expositiva es un gran aliado, porque por lo general los creyentes nos cuesta interpretar bien la Biblia. Simplemente no sabemos cómo unir los puntitos. Leemos, pero no entendemos, como el eunuco yendo hacia Etiopía. Pero el pastor, cuando predica bien, en forma expositiva, enseña a la congregación cómo encontrar estos puntitos y cómo unirlos. Y si el creyente presta atención a cómo se predica, el creyente va a aprender del pastor cómo unir los puntos y luego va a poder aplicar eso a su propia lectura de la Biblia y va a estar bien formado. Lo triste es que en muchas iglesias, en vez de predicar expositivamente, se predica temáticamente. Y el gran problema de prédicas temáticas es que saltas por toda la Biblia y no enseñas a la iglesia a unir los puntitos correctamente. Ese es un caldo de cultivo para toda clase de interpretación bíblica. Así que yo siempre desafío a los pastores: predica expositivamente, no prediques temáticamente. Ya tienes un deber sagrado con la iglesia de enseñarles cómo leer e interpretar correctamente la Biblia. ¿Ok? Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a unir correctamente los puntos. La teología queer tiene otro sistema, arbitrario, humano. Y por eso la figura que sale de la Biblia no es la figura que Dios quiso darnos y que está en la Biblia. ¿Ok? Es el problema con la teología queer. Gracias, pastor. Claro, súper claro. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta al profesor, a nuestro amado pastor? Sí, nuestro hermano Sergio. Muchas Adelante, gracias. hermano. ¿Qué hacemos con editoriales como HarperCollins, que dentro de su catálogo tiene un libro que se llama La Biblia Queer, que son ensayos de distintas personas y personalidades defendiendo justamente la cultura, la teología queer y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Siendo HarperCollins entiendo una editorial prestigiosa en cuanto a la publicación de obras cristianas evangélicas. Ya, Sergio, es triste, ¿no? Lo que hay que reconocer es que hoy en día estas grandes editoriales no son ministerios, son negocios. Así que no tiene el criterio de dar algo que va a ser de edificación para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué va a vender? ¿Cómo ganamos más dinero? Así que ellos publican libros contradictorios, ¿ya? Porque ellos saben que esos libros van a vender. Y cuanto más contradictorio, más libros se venden, porque cada uno está queriendo comprar un libro para atacar el otro y se genera todo un negocio de venta de libros. Así que el evangélico tiene que entender lo que está pasando en el mundo de la publicación de libros y ya no puedes confiar en ninguna editorial. Recalco, ninguna editorial, porque hoy en día casi todas las editoriales es un negocio. Así que van a publicar libros que venden. Por eso encontramos que en las grandes editoriales, aún las evangélicas, hay pocos libros sobre Cristo, pero hay muchos libros sobre la vida cristiana, la vida práctica, cómo ser feliz, cómo estar casado, con esposa, con hijos y un montón de cosas, porque es lo que la gente quiere comprar. Y la gente no quiere comprar libros de cristología, por lo tanto no publican.
Esa es la realidad. Así que no hay que ser ingenuos y tenemos que entender lo que está pasando y tener mucho cuidado cuando vamos a comprar libros o recomendar alguna editorial. Tendríamos que ser ciertamente profesor selectivos. Aquí tengo a Alfonso Ropero, él en un libro, lo publica Protestante Digital en Google, dice: Jesús curó al amante homosexual del centurión. Ya, sí, es exactamente ese el Y problema. Alfonso Ropero es un conocido escritor y que sus libros se venden en la editorial CLIE. Ya. Entonces, creo que hay que ser un poco selectivos y tener también un poco de conocimiento en cuanto a autores, escritores, para no quedar en esta ignorancia, la cual contamina a Exactamente. buenos libros y buenos autores. ¿Qué nos recomendaría para eso, profesor? Bueno, no, otra vez el pastor juega un papel importante porque el pastor debe estar recomendando libros. Eh, Debe estar indicando a los miembros: compra esto, lee esto, este libro es bueno, ¿ya? Gente quiere comprar. Yo encuentro como pastor que en la iglesia gente tiene dinero y quiere comprar libros, pero muchas veces no sabe qué comprar. Entonces el pastor puede guiar a los miembros señalando qué libros son buenos para comprar. Y claro, el creyente debe, con su madurez espiritual, desarrollar su propia habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Muy importante el discernimiento hoy en día. Gracias, pastor. ¿Alguien más quisiera realizar alguna pregunta? Levanten, por favor, su mano. Bueno, yo le hago otra pregunta. Creo que Amado pastor. Sergio levantó la Ok, mano, Sergio, creo. Sergio. Sí. Ahí está, gracias, perdón. No, quería sumar un comentario. Hay la primera, la Biblia Gay, que está en venta en Amazon. eh, no tiene, o sea, la portada es blanca con la cruz, con los colores de la bandera, ¿no? Lo he visto a través de este curso, bueno, he visto notas y demás, inclusive le he mandado un artículo con una petición en estos días. Eh, y no tiene la firma de ningún autor. Dice, la publicación se vende como que el autor es Dios con la ayuda de Jesucristo. Y para el pueblo de Dios, para el creyente, para la persona que no tiene conocimiento del tema o desde su inquietud va a buscar, creo que es un peligro y a la vez, como ya lo he dicho en otra oportunidad, es un trabajo muy grande y está siendo el enemigo sobre el pueblo de Dios con este tema en estos tiempos, ¿no? Inclusive desde los gobiernos, desde la política, desde la agenda progresista que se quiere imponer en Latinoamérica, como bien usted decía, y demás. Creo que también es importante desde el púlpito para los pastores o para los líderes, nada, levantar la bandera de la Biblia como la palabra de Dios y en contra de todas estas cuestiones con las que convivimos en la vida cotidiana, no tanto en las iglesias, pero sí en el día a día, ¿no? En nuestros ámbitos personales. Sí, gracias, Sergio. El problema es que por 20, 30 años ahora, demasiados pastores, su interés es que la iglesia crezca, quieren ser famosos, conocidos, y pocos se han preocupado por madurar a la iglesia. Y la iglesia se ha llenado, ha crecido numéricamente, pero con una pobreza bíblica teológica que asusta. Y ahora estamos cosechando la consecuencia de una falta de énfasis sobre el discipulado y la formación teológica a nivel de cada congregación, ¿no? Y es una bomba de tiempo para la iglesia evangélica. Y todo creyente que valora su alma, tiene que decir: bueno, voy a madurar. Aunque mi entorno no me ayude mucho, yo quiero crecer en conocimiento y voy a cambiar en alguna forma mis prácticas para que tenga tiempo para estudiar en detalle la Biblia, porque si no estudio bien Biblia y teología, entonces fácilmente puedo ser arrastrado por diversas corrientes, ¿no? Pero hay un problema serio de pastores que les ha interesado mucho más ser pastores de iglesias grandes que tener creyentes bien formados. Y ahora estamos
no nos está cobrando factura ahora. Justo mi pregunta iba para eso, para ese punto, amado pastor. Usted en la primera parte hizo, ¿por qué usan la Biblia? ¿Por qué la teología queer usan la Biblia si ya tienen una postura? Entonces, para convencer a los cristianos, para indicar que la Biblia acepta a los de la religión y para usar una incorrecta hermenéutica. ¿Cuál sería el consejo? Porque aquí dentro del grupo tenemos líderes, hermanos, pastores. El consejo para que puedan aplicar todo esto o paso a paso en sus congregaciones. Crear comunidades. ¿Cuál es su consejo, amado pastor? Y yo diría que el pastor tiene que empezar preguntándose quiénes son los líderes de peso en su iglesia. Y esos líderes de peso tiene que formarlos y actualizarles con corriente de pensamiento contemporáneo. Luego tiene que preguntarse quiénes son los futuros líderes de peso en la iglesia. Chicos en la reunión de jóvenes, adolescentes, gente que tiene recién un año de creyente, pero que uno percibe esta persona tiene potencial, ¿ya? Tengo como pastor que invertir en esa persona con enseñanza bíblica. Tengo que tomar tiempo, tengo que crear espacio en la vida de la iglesia para que esa persona crezca en su conocimiento bíblico teológico. Tengo que darle clases especiales a ellos, ¿no? Entonces, eso es el discipulado. Y el pastor tiene que trabajar el discipulado a dos niveles a lo menos. El nivel de sus líderes de confianza, dándoles algo ya serio de peso ahora, y tiene que invertir en líderes en potencia y a ellos darles algo más bíblico, empezando de las bases y llevarles a la madurez espiritual. Pero es urgente que el pastor haga eso. Muchas gracias, amado pastor. ¿Alguien más desea realizarle una pregunta? Este tema es muy importante porque tenemos que replicarlo. Este tema es muy importante porque hay mucha ignorancia también en las iglesias y como dice nuestro amado pastor, todo esto nos lleva a informarnos más, a prepararnos más. Claro, sería bueno que los pastores usen este material para tener tiempo con sus líderes, ¿no? Vamos a escuchar este video y luego vamos a conversar sobre este video y vamos usando el material, ¿no? Para que otras personas también puedan aprender y aprovechar del material. Es un ambiente de conversación, de confianza en la sala de la casa de alguien y podemos conversar abiertamente. Eso espero que ayude mucho al pastor en su formación de líderes. Así es, amado pastor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a despedirnos y solo una última pregunta, amado pastor, en estos tiempos donde realmente hace un momentito mencionaba las carencias en cuanto al conocimiento, ¿qué le aconsejaría acá? Hay varias hermanas, a las hermanas, en cuanto a este tema también que tocamos la semana pasada, en cuanto al ataque del feminismo dentro de las iglesias. ¿Qué les recomienda acá a las hermanas? Que hoy día tenemos un buen número de siervas del Señor. Lo que recomiendo a las hermanas y a los hermanos también, ¿no? Son dos cosas. Número uno, tenemos que estar actualizándonos con corriente de pensamiento y desarrollar una apologética para los temas de la actualidad, ¿no? Cursos como estos son importantes y hay otros cursos sobre feminismo y otras cosas que uno puede tomar que te va a ayudar a desarrollar una apologética sobre esto. Pero no nos ayuda mucho solo desarrollar una apologética sobre estos temas. Al mismo tiempo tenemos que crecer y madurar y tener una solidez espiritual personal. Y no hay mejor forma de tener una solidez personal que estudiando la Biblia a fondo. Así que les animo a todos a que se pregunten, ¿estoy llevando a cabo un estudio bíblico personal muy aparte de lo que recibo en la iglesia? ¿Estoy separando tiempo cada semana, si es posible cada día, para estudiar la Biblia? No leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y yo les recomendaría
el comentario de Matthew Henry de toda la Biblia. Ya, ese comentario de hace muchos años es muy, muy valioso, porque es un comentario devocional, te va a desafiar, te va a ayudar a entender mejor la Biblia, y yo diría que todo creyente debe haber leído bastante de ese comentario de Matthew Henry de toda la Biblia, ¿ok? Hoy en día lo encontramos en internet, en forma virtual, y yo te recomiendo cada día lea lo menos media hora de Matthew Henry, ¿ya? Empieza Génesis, empieza donde quieras. Lee Matthew Henry, ¿ya? Creo que eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual, tu solidez espiritual, ¿ok? Así que les animaría a hacer eso. Muchas gracias a Dios por el tiempo que usted ha dispuesto para enseñarnos, por la disposición de su corazón, su entrega, por brindarnos un material que realmente es muy valioso, importante y necesario, por cada hermano que hoy día nos acompaña, está leyendo ahí sus comentarios. Muchos por esta hora, como es un poquito en diferentes países, como lo mencionó, pero aquí estamos, creo que, aprendiendo mucho. Inviten a otros amigos, hermanos, no necesariamente cristianos, pueden ser de repente no cristianos, pero este tema los va a introducir en aprender más, también los va a introducir en el conocimiento que hoy día el mundo combate. La ideología de género, el aborto, estar a favor del aborto, y muchas otras leyes que en otros países ya se han aprobado. Y nosotros, como peruanos, con mi amado pastor, todavía no tenemos el privilegio de tener leyes que defiendan la vida y otras leyes que todavía no se han impartido en nuestra nación, pero tenemos que seguir orando. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y agradecerle al Señor y despedir también a nuestro amado pastor y a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por haberse conectado. Gracias por haberse comprometido a asistir a esta clase, es la tercera. Gracias porque estamos en una misma dirección caminando todos juntos y esa es defender la palabra del Señor y no permitir que esto invada como dijo nuestro amado pastor, las futuras generaciones, aquellos que están realmente siendo atacados, vulnerados, porque de repente todavía necesitan dirección o todavía, como muchos cristianos, falta de madurez. Inclinamos nuestros rostros, amado Padre, te damos gracias. Permítenos, Señor, tomar con bastante responsabilidad lo que hoy, Señor, nos han impartido a través de nuestro amado pastor Alex. Guarda su vida, su ministerio, su hogar, Señor, en este futuro viaje que va a emprender también, Padre, en cada día, Señor, que Él está comprometido a llevar el mensaje de salvación y la excelencia, Señor, en cuanto a la enseñanza. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos también, que hoy día, Señor, están aquí presentes, comprometidos contigo, antes que con el hombre, Señor, comprometidos contigo, porque eres tú quien nos llama, eres tú quien Señor, nos mueve, porque el querer y el hacer viene de tu amada, preciosa y hermosa voluntad. Hoy, Señor, nos rendimos a ti, que seamos, Señor, realmente maestros, educadores, formadores, a través de todo lo que hoy día hemos aprendido y las semanas anteriores. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendícelos, fortalécelos, Señor. Seamos capacitados siempre, Señor, con esa dirección, Señor, a ese lugar, en la iglesia donde nos estamos moviendo, Señor, para bendecir otras vidas. Toda la gloria y la honra es para ti, amado, precioso Rey. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, amado pastor. Gracias, gracias. Muchas gracias por enviarnos Gracias. también el material a tiempo. Gracias. Sé que es de mucha, mucha bendición. Puede despedirse, levante su manito si quiere, envíe corazoncitos, envíe allí. Dios le bendiga a todos. Un abrazo, hermanos. Dios le bendiga. Que tengan un lindo fin de semana en cada iglesia donde van a estar asistiendo. Nos veremos el otro sábado entonces, ¿ya? Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias. Despídese de su amado profesor, pastor. Gracias, pastor Alex. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias, todo Leslie. el tiempo, ciencia, por la disposición, por estar pendiente y también sé que está orando por cada uno de nosotros. Gracias. Dios le bendiga. Ya, hermanas, hasta luego entonces. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones.